Buenas noches. Buenas noches. Ah, ¿qué me invento? ¿Cómo así que se va a inventar, profe? Pues como siempre, algo me invento, algo especulo. Ya las meditas con algo saldré. Bueno, nos queda una cosa por mirar. Ya miramos vector densidad de corriente, ¿cierto? Estuvimos mirando unos problemillas donde se aplicaba eso, relacionándolo con la velocidad de arrastre de las partículas portadoras de carga, en este caso los electrones. ¿Sí o no? ¿Se acuerda, Carlos? Ah, muy bien, Carlos. Ok, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar el concepto de resistencia. O sea, vamos a jugar el concepto de resistencia a esta gente que sí sabe de resistencia a resistores contra hipermegaresistores, y también le dije que podía haber de pronto algún análogo por ahí con resistencia de material y la resistencia de un material con el módulo de Young, que esa resistividad, si mal no estoy, los materiales depende de la geometría de los objetos. Sí, porque por ejemplo una estructura muy resistente es una estructura triangular, ¿no? O sea, cuando uno arma un puente, pues se esperaría que las bases tuvieran una base tipo triangular, ¿no? Pues lo que afecta es el área transversal, a mayor área, mayor resistencia. Sí, también. Sí, obviamente sí que en el área transversal. Dependiendo de las fuerzas, ¿no? Si son de corte, si salladura de no sé qué. Sí, cortante o normal. Sí, cortantes o de presión, o cizalladuras. Sí, cortante y normal, sí. Los axiales, que le llaman. Este man sí sabe ese cuento. Él sabe que estoy hablando. Para cualquier efecto, resistencia electrónica también saben de qué estoy hablando. ¿Sí estamos? Entonces, miren. Entonces hablemos de resistencia. Pero entonces hablemos de la famosa, única y sin igual. ¿Ley de qué? Ohm. Ley de Ohm. ¿Quién es ese man? Ley de Ohm. Es casi tocayo el profesor Oman. Entonces dígame, la ley de Ohm. La ley de Ohm. ¿Cómo es esa vuelta? La ley de Ohm. A ver, preguntémosle a que saben, porque yo preguntando voy al azar. Ley de Ohm. No me vaya a hacer recetas. Dígame, ¿en qué consiste la ley de Ohm? Si usted me bota una receta, me ofendo, ingeniero electrónico, y se lo voy diciendo, lo voy mirando a los ojos y lo voy diciendo, ley de Ohm, y usted me va a decir, resistencia, voltaje, corriente, no, carreta, dígame qué es la ley de Ohm. La ley de Ohm lo que hace es relacionar la diferencia de potencial con la corriente y la resistividad del material. ¿Resistividad o resistencia? Porque es que resistividad y resistencia no es lo mismo. Entonces, defina la palabra. La resistencia del material. Ok. Y entonces, ¿Resistencia de qué tipo? La resistencia hace referencia cómo se opone al paso de la corriente. Ok. Entonces, es una característica de los materiales, bueno, en general todos, a oponerse un poco, a resistirse a que la corriente que atraviese el material. ¿Estaban de acuerdo? De hecho, si ustedes miran a Resnick, si leen lo que dice Resnick, el man le pone un ejemplo y le dice, no, es que mire, lo que pasa es que usted puede tener un alambre de longitud L y puede tener un pedazo de palo. No, pongamos de otro color. Un pedazo de palo de longitud L ahí. Si estamos, pero negro, chan. Entonces lo dice, mire, por este lado, uno tiene una longitud L, por este lado tiene una longitud L. Entonces el man dice, bueno, entonces a este palo y a este cable de cobre le vamos a aplicar una diferencia de que de potencial B acá y pues acá también. Tratamos de que las características sean exactamente las mismas en cuanto a la longitud y en cuanto a la diferencia potencial. Y entonces, ¿qué van a medir? Pues van a medir la corriente que fluye a través de esas estructuras. Entonces, evidentemente, no van a encontrar la misma corriente. Van a encontrar corrientes completamente diferentes. Entonces no va a decir, no, lo que pasa es que aquí aparece una I1 y aquí aparece una I2, de tal suerte que las dos corrientes no son iguales. ¿Lo ven? Ahora la pregunta es, ¿dónde hay más corriente? Allá, mi hermano, antes de que se duerma, ¿dónde hay más corriente? ¿Aquí o acá? ¿El alambre de arriba de qué material es que es? Uy, pero... Pues un alambre y de abajo es el tema de la luz. Ah, ok, listo, entonces hay más corriente arriba o abajo. En el alambre. En el alambre de cobre, ¿estamos de acuerdo? Eso quiere decir que tiene una resistencia menor respecto a la de la madera. ¿Sí? Uno le mete diferencia de potencial a una madera y
es posible que la corriente que logre es muy pequeña y más bien logre otro efecto. ¿Cuál sería el otro efecto que puede experimentar la madera? ¿Quemarla? No. Quemarla, es posible que pudiera, de pronto, Depende. dependiendo de la diferencia de Eso potencial. depende. Si la madera está seca o está. Ah, qué está grave. Yo sabía que ya no se iba a salir. Ya no se iba a salir. Porque si está mojada, se evapora el agua. No. Pero. No, pero sí. Pero no me refiero a eso. Porque entonces es más conductor porque el agua No conduce. me refiero a eso, me refiero a que si usted pasa. va a una, que si usted, por ejemplo, corta el árbol, saca el tronquito cuadrado, no sé, y La la lana. hace así, la madera ahí en ese instante todavía sigue como tal, Húmeda. viva, o sea, así, por más que en instantes de tiempo, o sea, ella va a conducir, ahí va a conducir. Sí, va a conducir, sí, claro, sí tiene. Pero no, yo me refiero a un alambre tranquilo de madera A un pura, vaso, tranquila, sí, relajada, sí, 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 y solo sí en condiciones secas, 20 días, en fin, ¿entiendes? No. ¿Sí? Entonces, bajo ese criterio, ¿qué pasa? Pues es posible que se queme, ¿no? Más que de pronto conduzca algún tipo de corriente. Entonces, bueno, nuestro truco está en que, como las corrientes son diferentes, entonces implica que tienen una propiedad física diferente, que es lo que nos llama resistencia. ¿Sí estamos? Ahí está el juego. Ahí está el juego. ¿Sí? Entonces, hay tres magnitudes físicas involucradas en este problema, en este proceso. Una, la corriente que fluye a través del cable. Dos, la diferencia de potencial. Y tres, la resistencia. ¿Sí estamos? O sea que nosotros tenemos un juego entre esas tres magnitudes. ¿Qué hace Ohm? ¿Qué hace el señor Ohm? Básicamente lo que él hace es encontrar una relación matemática entre las tres variables para los diferentes materiales. ¿Sí estamos? Entonces él encuentra esta relación, yo me la sé así, seguramente los profesores la leen diferente, pero es que la única forma en que encontré de aprenderme esta ley, que no es de mis favoritas, ni está en el top 10, ni nada de eso, que es esta. Quedó ¿Qué? básico con nosotros, eso es. No, simplemente son como gustos. Entonces yo me la aprendí como la vir. La vir. Y la vir la tengo clara. ¿Sí estamos o no? Vamos. La vir. Ya, es más. Así me la sé. ¿Cómo es la ley de Ohm? La vir. Porque no me la sé permanente. No, pero está- Sí, yo sé que hay un cociente ahí que se la enseñan a una de otra manera, porque estamos hablando de resistencia, ¿no? Sí. Pero entonces yo la tengo como vir, pero pues evidentemente nuestro juego es con la resistencia, entonces la resistencia será la relación cociente entre el voltaje y la corriente, ¿estamos de acuerdo? O sea, acá. De hecho, los ingenieros electrónicos hacen unos trucos con unos triángulos y hacen un triángulo ahí, chin, y se hacen ahí un juego. Yo no sé cómo es eso. ¿Sabe o no? Porque pues no es mi juego. Sé que existe la ley, más o menos comprendo la física de la ley, pero pues nunca haría el triángulo porque no sé qué hacer con él. Aló, si estamos, mi amiga me mira, profe. Ok, si estamos, entonces, esta es la ley de Ohm y este es el truco de la resistencia. Este es el truco de la resistencia. Si estamos, entonces la resistencia es una magnitud física que nos relaciona el voltaje y la corriente. Si estamos, y nos dice que tanto se opone un material al paso de la corriente debido a una diferencia de potencial entre dos puntos en el cable, ya que sabemos que eso genera una energía interna dentro del cable, un campo eléctrico, ¿no? Y eso acelerará los electrones. ¿Sí estamos? Entonces, bien, claro, la ley de Ohm tiene sus cosas. La ley de Ohm tiene sus casos particulares. La ley de Ohm, a mi criterio, no debería ser llamada ley, simplemente como principio de Ohm o una cosa así. ¿En qué sentido? De que hay momentos en que ya deja de ser ley. Y una ley es una cosa que general, universal, como la ley de gravitación que universal, póngala donde quiera. En teoría eso que canciona, ¿no? Yo hice tesis galaxias pegándose unas contra otras. Ley de gravitación universal, eso canciona. ¿Estamos o no? Ese es el juego. Entonces, pero bueno, el caso es que, digamos, universalmente ha sido aceptado el nombre como ley de Ohm. ¿Sí estamos? Entonces nosotros pues como tal tenemos que llamarlo. Entonces miren, aquí hay una cosa bien interesante y la siguiente. Resulta que hay una magnitud física que está asociada a la resistencia, pero que no es la resistencia en sí, sino se llama la resistividad. ¿Sí? Y son dos magnitudes, pues sí están relacionadas evidentemente, ¿no? Pero no son exactamente la misma, ¿sí? Particularmente aquí hay algo importante que quiero que tengan presente. La resistencia tiene una unidad de medida, ¿no? La resistencia se denota con este simbolito, omega, y en honor al señor Ohm la llamaron Ohm. ¿Sí estamos? Entonces uno encuentra materiales con diferentes tipos de resistencias. ¿Sí estamos?
la resistencia se mide en ohmios, pero viene de dos unidades que están aquí en juego, ¿no? Y particularmente estas dos unidades son fundamentales, ¿están de acuerdo o no? Sí. O una de las dos es fundamental, ¿cuál? El voltaje es una, ¿no? La corriente pues también. Y la corriente también. O sea que las dos son fundamentales. Pero la resistencia, ¿qué? No es fundamental. Entonces, ¿voltaje en qué unidad se mide? En voltios, ¿cierto? Entonces no dice aquí voltios. ¿Y la corriente? En amperios. Entonces es voltio. O sea que un ohmio es un voltio por un amperio. ¿Estamos? Un voltio por un amperio. Entonces, hay algo interesante, ¿no? La resistencia, o sea, a pesar de que es como una magnitud física muy fundamental en la naturaleza, es decir, en el mundo actual, en la tecnología, toda esa vaina tiene que resistencias por algún mes. La resistencia es un ente fundamental en nuestra tecnología moderna, yo creo que eso es indudable, ¿no? Uno encuentra qué circuito electrónico esté armado que no tenga resistencias, o en general siempre hay que ponerle una resistencia ahí, negro, café, rojo, amarillo, verde, bla 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 bla, cualquier cosa uno siempre tiene que poner que sus resistencias, estamos la denominación que sea requerida. Entonces, pero a pesar de que en el mundo, digamos, cotidiano es muy fundamental la resistencia como instrumento, no es una unidad fundamental el ohmio. ¿Sí estamos? No dentro de las que se definen unidades fundamentales, ¿no? Amperios, voltios, ¿qué más hay? Metros. Segundos, Kelvin. Candelas. Calorías, ¿quién? Calorías, qué mentira. Candelas. Candelas que queman. Yo esos proyectos. Amiga, ahora. Ah, los moles, sí, los moles. Cantidad de sustancia, te perdono. Muy bien. ¿Estamos? Entonces, listo. Hasta ahí vamos claro, ¿no? ¿Cómo es el juego? ¿Sí? Bien. Ahora sí, entonces, bueno, vamos a hablar de una magnitud física. Lo que pasa es que estas magnitudes tienen una cosa muy linda. Son susceptibles de medida en un mundo macro, o sea, en este mundo. ¿Sí estamos? Pero las magnitudes físicas que voy a hablar, incluso por ejemplo el vector de densidad de corriente, no es una magnitud física susceptible de medida directa, ¿están de acuerdo? O por ejemplo, no, que la velocidad de arrastre que sea una magnitud física susceptible de medida directa, creería que no tan fácil, ¿cierto? Mientras que estas tres magnitudes son que, les digo ya a ustedes que ustedes viven de eso, la papita está ahí en la vida, ¿sí o no? Entonces no, mide voltaje, mide resistencia y mide ¿qué? Corriente, con un solo aparato, ¿cómo se llama? Con un multímetro. Estamos análogo, ya hicieron ustedes, me imagino, uno de los proyectos a inicio de electrónica es armarse un multímetro, ¿no? Uy, yo cuando estaba en física me armé un multímetro. Hermano, qué desespero armarse un multímetro. Eso no les puedo decir. Pues un multímetro de manera... O sea, un multímetro, o sea, que midiera las tres. Sí, un multímetro que medía creo que dos, por lo menos, voltaje y amperaje. Y corriente, sí. Resistencia ya un quieto venenoso, es como más complejo. Incluso los multímetros nuevos tienen para medir Dios, ¿no? Capacitancia. Y Dios también, ¿no? Capacitancia, toda vaina así. Sí, miren muchas cosas. Yo hice uno light, voltaje, pero para mí eso fue un reto. Voy a armármelo, entonces yo le hice pues le puse el análogo y dentro un sistema de resistencias que me midiera lo que medía y todo. Eso fue de las cosas pesadas que hice en el pregrado. Era chévere, pues lo hicimos casi al final, en un curso que se llama instrumentación, que era como para aprender a hacer aparatos. Bueno, ok. Entonces, asociada a esta magnitud física, hay una magnitud física que no es tan fácil de medir que se llama resistividad. Pero entonces miren que este man en el Resnig hace una cosa. El man se volea unas ecuaciones, le explica la resistividad, toda la vaina, y después se hace por ahí una demostración al final que me deja así como, ¿por qué no hiciste eso primero? Entonces yo voy a hacer eso primero, ¿sí? Porque es que sentí que no aguantó como él lo hizo. Pero también, ¿qué le voy a decir yo? Partamos de la ley de Ohm. Entonces, partiendo de la ley de Ohm, uno tiene lo siguiente: uno tiene que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. ¿Estamos de acuerdo? No sé si ustedes usan I minúscula. ¿Sí? Ambas. ¿Sí, ambas? Sí. Diga I mayúscula que me siento como más confiado. Entonces, listo. Voy a partir de eso. Resulta que estas dos expresiones, cada una por aparte, surgen de una integral.
Entonces dígame, aquí mi hermano, hola amigo. Voltaje. ¿Cuál es la expresión de integral que nos genera el voltaje? ¿Qué es un voltaje? Obviamente esto es como una diferencia de potencial, ¿no? O sea, lo estoy diciendo como una diferencia de potencial. O sea que esto está asociado a un punto A y a un punto B en el espacio. Particularmente creo que voy a poner el problema para que no quede dudas. Este es un cable. Este es un cable que tiene una longitud L. Y a ese cable se le aplica una diferencia de potencial, o sea que tiene un potencial, no sé, B1, aquí hay potencial B2, pero la diferencia la denomino simplemente que como B. ¿Sí estamos? Son voltaje. Entre esos dos puntos. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿de qué integral surge el voltaje? Es que la integral del campo. Eso es campo de Me encanta, este más está contigo. ¿Cómo es que es? La integral del campo por DC. Claro, el voltaje siempre viene, o el delta de esto es entre un punto A y un punto B, A, B, ¿sí estamos? Está definido como la integral, pues de un punto A a un punto B, de Bueno, punto de S, ¿no? Porque esto viene del concepto de trabajo, ¿no? Si lo recuerdan bien. Pero entonces, con esta integral, entonces uno define el potencial. ¿Estamos de acuerdo ahí? Para un cable. Ya. Entonces, pues esto estará entre 0 y L, seguramente, ¿no? Entre 0 y L. Y ahora, ¿de qué integral viene la corriente? Ese es diferencial, el curso de diferencial. No, integral. Yo estoy siendo claro. ¿De qué integral viene la corriente? Pues que llamarlo de diferencial de carga por DC, de área, Decía de corriente por el diferencial de área. Este man está conmigo, mi man. ¿Qué pasa con usted? Ese man no tiene cuaderno. Es igual. Sí, eso es. Yo era igualito, eso es chévere porque uno se acuerda de todo. Una sola vez uno se acuerda pues de casi todo. ¿Sí o no? J. Claro que recuerden que J, integral de J punto de A, porque este también es un vector, ¿no? Esto es un vector. E es un campo, es vector, y DS es un desplazamiento, también es un vector. Pero las dos magnitudes encontradas son ¿qué? Escalares. ¿Y de dónde entran? Pues ahí, en la resistencia. ¿Sí estamos? Entonces, como ya tengo el voltaje y tengo la corriente, ¿qué voy a hacer? Pues no sé. Pues clavarlos ¿dónde? Acá. ¿Sí estamos? Entonces, si me permite, yo digo entonces que resistencia va a ser igual a la integral de punto de S sobre la integral, esto va entre 0 y L. Esto está asociado a un área, ¿no? A una sección transversal. ¿Se acuerdan que eso está asociado a la sección transversal? Entonces, listo. Y entonces, J punto de A. No, profe, pero yo podría definir eso con DC abajo también. Pues, ¿Qué? uno dice la área depende de la longitud. Ah, pues sí, la área. No, porque no es un área cualquiera, papá. Es el área transversal. Es un área de sección transversal, o sea, es un segmento de acá, pues, bien pintado. ¿Sí estamos? Entonces no está en trivia. Entonces, listo. Entonces, llegó listo. Entonces, la resistencia es integral de 0 a L de E punto DS y esta es la integral en el área de J punto de A. Ya sabemos que los vectores, como es un cable, todo es ideal, todo es lindo, todo es hermoso. El campo eléctrico, pues está en la misma línea del cable, entonces el vector de área, el vector de diferencial de S son paralelos y esta vaina se convierten en integrales escalares. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no voy a entrar en detalles, pero creo que ya lo hemos discutido como un millón de veces. Entonces, la resistencia va a ser igual a la integral de A escalar entre 0 y L, y aquí abajo va a ser la integral en el área de J de A. Ah, pero aquí es de S, ¿no? Qué pena. Estaba hablando de la ley de Gauss, me estaba emocionando. Listo. Entonces ahora, bueno, como este es un campo constante, porque la diferencia de potencial es constante, entonces me queda que esto es E integral de 0 a L de ds. J es constante, vector de corriente en todo el cable. Entonces me queda integral de dA en un área
Entonces ya sabemos que es el área de sección transversal. Y ahora entonces me queda esto, pille. Entonces me queda que R va a ser igual a E sobre J. Y aquí resuelvo las dos integrales. La integral de S es ¿cuánto? S evaluada entre 0 y L nos da L. Y la integral de DA, evaluar en la sección transversal, que simplemente es el área de la sección transversal. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces he encontrado que la resistencia va a ser igual a E sobre J por L sobre A. Miren que de una u otra forma aquí hay algo interesante. Nos está diciendo que la resistencia puede depender de alguna forma de la geometría. Es interesante, ¿no? O sea, la resistencia depende de la geometría del objeto de alguna manera, no solo del material. Porque aquí está el material. ¿Dónde está el material? Resulta que a mí se me da la gana. Y eso es chévere. De decir que E sobre J es una magnitud, es un ente físico que me interesa conocer. E es constante y J es constante. ¿Están de acuerdo o no? Entonces este es una constante. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces a mí me queda que la resistencia va a ser igual. E sobre J es simplemente, bueno, aquí lo voy a decir que ρ va a ser igual a E sobre J. Y entonces, más bien ¿cómo? Todo como es densidad volumétrica, porque no sale todo. No, pues es la que pone el man. Tú tranquilo. Esa es la que pone el man para la resistividad. Porque esta es la resistividad. Y para la conductividad el man pone sigma. No sé si de pronto hay otras letras, seguramente, pero pues yo juego ahí con el juego del hombre, pues también para que cuando miren por allá no se vayan a refundir. Entonces yo digo, entonces esto va a ser ρ L sobre A. Y este ρ es lo que yo he denominado resistividad. Entonces resulta ser que la resistividad, ese ente físico denominado resistividad, depende